muchísimas cosas más. Bueno, señores, ahora nos vamos a un tema muy controversial que genera muchas complejidades, un tema muy espinoso, y lo hemos titulado esta tarde Haití, Haití. Para tratar este tema tenemos aquí a nuestro querido Guarionek, él es escritor, Guarionek Alcántara, y con Guarionek pues hemos estado todos estos días haciendo una serie de temas muy importantes relacionados a la República Dominicana, Tierra de Dios, así pues como pues ha ido todo nuestra República Dominicana, ¿verdad? Evolucionando históricamente. Y hoy pues vamos a compartir con nuestro querido Guarionet Alcántara este tema tan complejo, tan controversial que hemos titulado esta tarde Haití. ¿Cómo está, hermano? Como siempre, bienvenido a su casa. Un placer, de verdad, mujer. Nos sentimos más que contentos. Nuestra tercera participación en este espacio que ya está dando mucho que hablar. De verdad que sí. Te felicito por ese excelente trabajo. Muchísimas gracias a ti, de verdad, por siempre pues aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros tus conocimientos. Hemos titulado pues el tema de hoy Haití y quiero que compartas con nosotros de manera general datos importantes que tú como escritor de libros relacionados a todo lo que es pues la evolución histórica, ¿verdad? De esta isla a nivel general puedas pues compartir aquí con nosotros en casita. ¿Cómo no? Sí, tú sabes que en la segunda participación estuvimos hablando muy centrados en lo que era la historia de Haití. Hay muchas personas que se les olvida que Haití es el nombre de la parte oeste de la isla de Santo Domingo. Nosotros, desde la época de la colonización, se sabía que esa parte se llamaba Haití. Inclusive es un nombre taíno que significa tierra alta o tierras altas, tierras montañosas, por el territorio, ¿verdad? Las elevaciones de las montañas que tienen todo ese territorio de Haití. Dicho sea de paso, entender que la primera nación que se establece de ese lado, ya para los años 1700, el siglo XVIII, surge con lo que es la invasión francesa, que toma la parte oeste de Santo Domingo y comienzan entonces a surgir ya lo que es los albores de Santo Domingo francés o Saint-Domingue. Ya desde el año 1600, para lo que fue la industria azucarera, que aquí también explicábamos sobre lo que fue la creación del azúcar, cómo sustituyó el azúcar a la economía que tenía la española en los tiempos de Colón, que era la recolección del oro en las orillas de los ríos. Luego de que ya el oro cesa un poco, no hay la tecnología para lo que es la excavación a suelo a profundidad, entonces ellos crean dos judíos, Gonzalo de Bellosa y Miguel de Ballester, lo que es el azúcar, y este gran descubrimiento, gran invento, es lo que va a sustituir a la miel, que era bastante costosa en ese tiempo. Por lo tanto, inicia lo que es la industria de la venta de este nuevo producto, novedoso para esa época, siglo XVII, en el cual ya no tenía que comprarse tan caro la miel, sino que ellos podían endulzar las bebidas con el azúcar. Pero entonces se planteaba la necesidad de encontrar una mano de obra, porque ya había una sublevación indígena con Guarocuya, quien luego, que es su nombre antes de Guarocuya, era Enriquillo, ¿verdad? Un indio mestizo, hijo de un español llamado Enríquez, y entonces él también tenía el mismo nombre y de apodo Enriquillo. Entonces se cambia el nombre cuando ve cómo maltratan a sus congéneres, y entonces se pone el nombre de Guarocuya, se va a los montes y es el primer guerrillero de América. Esta sublevación indígena deja a los españoles prácticamente en expectativa de qué va a pasar, porque ahora no tienen la mano de obra que necesitaban, está escaseando el oro, pero de repente aparece este gran invento del azúcar. Entonces el gobernador de ese entonces, que es nada más y nada menos que el señor Nicolás de Obando, le surge la idea de ir a hablar con los tratantes de personas de ese tiempo, que era Portugal, que trabajaban lo que era el asunto de la empresa de venta de negros,
y de mano de obra o de esclavos como tal. Entonces ahí es donde ellos comienzan a traer estos negros esclavos de África, específicamente de la parte de Sierra Leona, donde no se conocía el cristianismo y donde el vudú era la creencia que ellos tenían. Eran negros salvajes que no estaban prácticamente, no estaban civilizados, tenían sus tribus y todas sus creencias. Y entonces en ese momento, cuando ellos toman estos negros esclavos que los traen aquí, ellos comienzan a maltratarlos. Tú sabes que la esclavitud en ese tiempo, muy fuerte, entonces ellos lo querían para específicamente el trabajo forzoso, que era el corte de la caña y también el movimiento del trapiche, ¿verdad? Que tenía unas masas que se movían utilizando lo que eran engranajes y dándole vueltas de 60 grados, revoluciones. Estas revoluciones primero iniciaron haciéndolo con hombres, con los mismos esclavos, a quienes le colocaban unos grilletes y lo ponían a dar vueltas ahí hasta que se acabara el día de trabajo, que era hasta que el sol se fuera. O sea, el sol naciendo, ellos trabajando, hasta que el sol se ocultara. Era un trabajo, 12 horas de trabajo prácticamente, un abuso total. Y entonces todas esas condiciones tan deplorables y terribles a las que eran ellos sometidos, fue lo que inició el levantamiento de Sebastián Lemba, que es otro, es como la repetición de la historia, ya no con Enriquillo, con respecto a los indígenas, sino ahora con los africanos. También tienen un mestizo que mira también cómo, después que aprende a hablar español y cómo es educado, él ve cómo se le maltrata a su pueblo, entonces se trata de también ponerse del lado de ellos y sublevarse. Eso sucede en Nigua, que como te decía es un ayuntamiento que está, un municipio que está a unos 10 minutos de donde vivo yo, allá en Jaina, declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, tanto por ser el lugar donde por primera vez en América ocurre una insurrección, un levantamiento de los negros africanos y también se crea un ingenio. Bueno, es ahí donde comienzan los albores de lo que va a construirse más adelante como el pueblo haitiano, porque una cosa es el territorio de Haití y otra cosa es el pueblo haitiano. Entonces es increíble, pero el territorio es más viejo que el pueblo. Fíjate que los pueblos nacen y se colocan un nombre. Sí. Y luego entonces... Es muy controversial. Claro, eso, hay algo ahí que es controversial porque... Claro. O sea, lo correcto es que el pueblo se crea primero, o sea, se introduce en su gestión libertadora y luego entonces toma un nombre entre las naciones de la tierra. Aquí fue al revés. Ahí en Haití fue al revés. En Haití fue al revés porque ya el territorio se llamaba Haití y entonces ellos se colocan el nombre del territorio como pueblo. O sea, asumen el nombre del territorio. No es que el pueblo le dio nombre al territorio, sino que ellos asumieron. Por lo tanto, nació primero el territorio, tiene el nombre primero y luego nace el pueblo. Ahora, ¿cómo nace en Haití como nación, como pueblo, como sociedad? Bueno, Haití... ¿Y por qué le ponen Haití? ¿De dónde sale el nombre de Haití? Bueno, lo dije al principio, te lo repito, no es un nombre africano, es un nombre taíno. Significa tierra alta y tierra de montañas. Sí. Yo pienso que ellos asumieron el nombre de Haití porque los representaba en cuanto a lo que es la sublevación que ellos ya venían teniendo, la rebelión. O sea, siempre ellos vieron la montaña como el escape, como mi lugar donde yo puedo ser libre. Entonces, al ir los negros africanos, ya me estoy refiriendo al siglo XVIII, perdón, 1700, al ellos saber que España estaba en una situación crítica debido a que la piratería había tenido un gran auge, y le estaban destruyendo los barcos que salían con destino a vender el azúcar, y había piratas corsarios pagados por los imperios para averiguar la fórmula de hacer el azúcar, España comenzó a abandonar ya la idea de sacar el azúcar desde Santo Domingo y comenzó a pensar en Cuba. Por lo tanto, abandonó un poco la isla, que tenía la primacía de ser la primera en todo, el primer ayuntamiento, la primera ciudad, el primer cabildo, la primera iglesia, y abandonaron a Santo Domingo, con una población que se sumió en la pobreza. Los negros africanos, inclusive, ni siquiera los amos tenían cómo alimentarlos. Era un desastre total, había muy poca vigilancia de este lado,
se dice que había una famosa cincuentena, que eran solo 50 hombres, solo se quedaban en lo que era la parte norte y sur y central de la parte este. Por eso fue que luego de las devastaciones de Osorio y del movimiento de los pueblos de la parte noroeste a la parte nordeste, la medida absurda de España permite la invasión de Francia. ¿Por qué tú dices la medida absurda de España? ¿Por qué tú dices eso? Sí, porque lo que pasa es que el rey Felipe III ya tenía informes de que en la parte norte-noroeste había contacto de la población y aceptación de la población hacia los corsarios y hacia los piratas. Que mira, como yo hablaba en estos días con un amigo y él me decía, Guarionex, a nosotros nos roban las historias y hacen películas y ganan millones con historias que son de nosotros. Porque, por ejemplo, Piratas del Caribe, de Jack Sparrow, el personaje de la ficción, esas historias nos pertenecen a nosotros, porque los corsarios, los piratas, hacían vida, pero lo hacían en Santo Domingo, en las orillas de lo que son el litoral norte y sur de nuestra isla. Por lo tanto, estas historias de piratas y todo lo demás que tú ves de ese siglo, del siglo XVIII, pertenecen a Santo Domingo. Sin embargo, nosotros en muchos lo ignoramos. Ahora bien, ¿por qué te hablo de eso? Porque es aquí, con el auge de la piratería, que España comienza a recibir los informes de que no solo se le está dando la bienvenida y se le está tratando bien a los piratas, que son los principales enemigos de la corona, quienes atracan los barcos y quienes están luchando por destruir la industria azucarera, sino que también la gente está haciendo trueques e intercambio con ellos y que ellos están trayendo Biblias protestantes a una colonia española católica. Entonces el rey comienza a decir, no podemos permitir eso. Y la única manera que tenemos, yo pienso que es despoblar. Y esto es lo que los expertos y su consejo de sabios y sus consejeros le aconsejan al rey. Despueble toda la zona, saque a la gente de ahí para que no siga teniendo contacto, porque la mayoría de los vigilantes que tenían ellos, los guardias, estaban en la parte este, no en la parte oeste. O sea, me estoy refiriendo a la isla de Santo Domingo completa. Con Haití y Quisqueya, todo junto. Entonces, la medida es absurda porque al despoblar está dejando todo el territorio vacío frente a los enemigos y los espías que lo que quieren es tomar tierras. Por lo tanto, prácticamente al contrario, abrieron espacio. Pues. Exactamente, abrieron espacio y permitieron la invasión. Exactamente. España, que no estaba en condiciones de luchar con Francia en ese tiempo, porque Francia ya estaba teniendo un gran auge y tenía un dominio militar muy grande, España no le convenía, entonces lo que hizo fue ceder y crear una capitulación, o sea, un acuerdo donde España decía, bueno, mira, yo te cedo este territorio que tú quieres, pero cédeme estos territorios que tú tienes que son míos, que son menores. Entonces Francia dijo, no hay problema, no me interesan estos territorios menores, pero me interesa la mitad de la isla de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que aquí había ingenios y lo que ellos querían era copiar esos ingenios, o sea, los trapiches, copiar la fórmula de cómo ellos se hacía el azúcar. Por lo tanto, eso da traste con la invasión de Francia. Francia toma el territorio sin tirar un solo tiro y ahí es donde viene entonces la situación con la creación de Saint-Domingue, que va a ser un país, o una colonia francesa, que va a ser prácticamente, va a ser un dominio de Francia en las narices de España. Bueno, los franceses entonces comienzan a establecer ingenios después de que ya han copiado la fórmula, comienzan a hacer trapiches y entonces llega el de boca en boca hacia los negros. Miren, pero allá en Saint-Domingue iniciaron con los trapiches, o sea, hay comida, hay vida y puede que los franceses nos traten mejor. Y ahí comienza la migración de los negros africanos hacia Saint-Domingue. Y entonces ellos que ven las tierras montañosas piensan que vamos a una nueva vida de libertad. Tal vez allá nos traten mejor, pero fue todo lo contrario. Los franceses, si los españoles fueron duros, los franceses fueron horribles. O sea, el trato fue peor.
Y los franceses, al ver estos negros que se ofrecían ellos mismos como esclavos, imagínate tú, lo utilizaron también como mano de obra. Los franceses no solo sacaban el guarapo y el azúcar, también crearon métodos para sacar el alcohol, que era la fermentación de ese guarapo. Entonces, sale también el licor, que nosotros conocemos como la bebida que ellos toman, clerén, ¿verdad? Pero es un licor que ellos también hacían. Y luego entonces, en este momento es que esta esclavitud más cruda va a generar el deseo de liberación también de los negros, o sea, con respecto a Francia. En ese momento va a surgir un joven que es hijo de una familia que francesa, un hijo adoptivo llamado Toussaint, y Toussaint Louverture es el que va a iniciar el proceso de insurrección de emancipación negra en Santo Domingo francés. Él, en el 29 de agosto de 1893, él va a emitir un volante que lo va a pasar a la parte oeste de Santo Domingo, a donde él está diciéndole a sus congéneres, hermanos y amigos, tal vez el conocimiento de mi nombre haya llegado hasta vosotros. Soy Toussaint Louverture, he iniciado la venganza de mi raza. En ese momento, con este llamado a las armas y a la insurrección, él le dice, necesito su apoyo porque he iniciado la venganza de mi raza. No utiliza la palabra, he iniciado el proceso de liberación de nuestro pueblo. O la palabra, he iniciado el proceso de independencia o de creación de nuestro Estado. No, porque esa no era lo que se quería. Se pensaba en libertarnos de la mano del opresor, porque ya las madres africanas le inculcaban a sus hijos desde pequeños, cuando tú crezcas, haz todo lo posible, todo lo que tengas a tu alcance, por liberarnos de la mano del blanco, porque el blanco es la raíz de la esclavitud, es el culpable de nuestro infortunio, de nuestra esclavitud, de todo lo que se hizo contra nosotros. Nos arrancó de nuestra tierra, nos arrancó de nuestras entrañas, de nuestra nación, y nos trajo aquí a un destino cruel. Entonces, ese legado de odio es el que se inyecta en el corazón de cada uno de ellos. Por eso es que la figura de Toussaint es muy, ¿qué te digo? Es muy importante y al mismo tiempo bastante de estudio, porque ¿cómo es posible que estando como adoptivo y habiendo crecido con la educación francesa y española y al mismo tiempo tener la cultura, pero aún así todos estos elementos no tuvieron el poder de sacar de su mente aquel legado que había dejado su madre o su verdadera madre? ¿Qué significa eso? Increíble. Lo que influye. La influencia. Que todavía no es por nada, incide mucho. Así es, así es. Lo controversial del asunto es ese. Te educo, te doy mi nombre, porque él se llamaba Toussaint. Los africanos no usaban apellidos, solo un nombre. Fulano de la tribu de fulano, simplemente. Pero entonces ahora le dan un apellido, le dan una fortuna, porque ellos eran hacendados, y le dejaron esa fortuna a él. Entonces él toma la fortuna y lo que piensa es, mi primer pensamiento, crear un ejército pagado, una milicia, y a partir de ahora voy a llamar a mis congéneres para que nos levantemos a establecer la venganza de mi raza. O sea, una cosa increíble. Ahora se van a vengar. Entonces, ahí es donde comienzan a aparecer Henry Christophe, a quien llamaban el carnicero, porque era un hombre muy violento. También Alexandre Pétion y Jean-Jacques Dessalines, que es el que va a surgir como el líder entre todos y se va a convertir en el padre de la patria de Haití. Bueno, señores, nuestro querido Guarionex va a compartir con nosotros un análisis de la bandera de Haití. Adelante, quiero imagen de la bandera de Haití, por favor. Tremendo. Vamos a ver, aquí está. Tú sabes que en la participación pasada, en la entrevista anterior, estábamos hablando acerca de lo que era la creencia vudú y la incidencia de la creencia vudú y la influencia que tiene en ese pueblo. Una vez el pueblo de Haití se subleva, Francia, que estaba al mando de Napoleón Bonaparte, en ese entonces, estamos hablando de los años 1804, Francia trata
a través de Napoleón, de sofocar lo que ellos llamaron una pequeña sublevación en la media isla de Francia, francesa, de América. Envían aquí a Ferrán y a Leclerc, los dos llegan y vienen en 2 expediciones con pocos hombres, porque pensaban que no se iban a enfrentar a un gran fenómeno. Son negros indoctos, negros africanos, no tienen conocimiento de armas, no son estrategas bélicos, o sea, no piensan que pueden sofocarlo fácilmente. Pero cuando llegan y pisan la tierra, inmediatamente se enferman de fiebre amarilla, comienzan a vomitar la sangre, fiebres altísimas, y comienzan a morir. Entonces se diezma todos los soldados, todo ese grupo de soldados, y el primero en rendirse es Leclerc, quien con astucia comienza a decirle a ellos en francés que él no viene a guerrear con ellos, sino que él viene a brindarle su libertad y a institucionalizar su nuevo estado. ¿Cómo? Pero era una mentira de él para poder librarse de la muerte. Sí. Además de que Ferrán también en el norte, y cuando llegó la invasión, se enfermaron también, y para el colmo se dividieron. Luego se encuentran y hasta se dice que se atacaron ellos mutuamente. Ay, Padre amado. Todo eso sabemos que es parte de lo que era la brujería y el vudú, que se estaba usando una guerra no convencional. Señores, cuánta controversia, señores, cuánta controversia hay en la historia. Ahora vamos a compartir con ustedes lo relacionado a la bandera de Haití. Vamos a ver qué va a compartir con nosotros nuestro escritor, Guarionet. Adelante. Sí, te decía que ellos acuden en un lugar llamado Les Ciudadeles, donde se hace el pacto, en Cap Haitien. Se hace un pacto con las entidades de la guerra del vudú, los demonios de la guerra, donde ellos invocan a sus antepasados y piden a los demonios de la guerra del vudú, que eran sus seres, sus... queremos ver, por favor, la bandera de Haití, la bandera de Haití. Ajá, míralo aquí. Qué bueno, gracias, producción. Miren. Gracias. Aquí vemos lo que le estaba diciendo, esos espíritus de la guerra del vudú, los demonios de la guerra del vudú, ellos los invocan para que le den victoria sobre Francia. Y efectivamente, increíble, con pocas armas, sin conocimiento bélico, ellos invocan estos demonios y entonces toman el control del territorio y declaran la independencia de Haití. Bien, fíjense aquí como vemos los elementos del escudo haitiano. Si ustedes pueden ver en la parte superior el gorro frigio, que es un símbolo de la masonería. También está la palma, que es muy simbólica de nuestro territorio, o sea, de la isla de Santo Domingo. Vemos lanzas que están arriba y también las astas de las banderas, que son la bandera de Haití, son 6 en total. Y vemos también 2 cañones, eso es lo que vemos, las hachas, el tambor, las trompetas. También abajo podemos ver los balines, anclas, ¿verdad? Y entonces un lienzo que dice la unión fait la force, que significa como que la unión hace la fuerza. Una cosa muy contraproducente y muy controversial, porque hasta el sol de hoy la unión ha sido imposible en Haití y no han podido tener esa hoja. Ahora quiero que me lo pongan de nuevo, por favor. Aquí vengo con el elemento que te estaba resaltando. Sí, lo que me preguntaste la otra vez. Hay una imagen subliminal aquí, que pocos historiadores lo tocan, pero esto es historia haitiana. Okay. Esa imagen subliminal es equivalente en nuestra bandera a lo que Duarte quiso hacer con la Biblia. Colocarla ahí como un homenaje al Dios de los trinitarios. Pero aquí es un homenaje al demonio de la guerra del vudú. Observa el tambor y arriba que lo que se ve, esa y las blanca. 2 hachas son los ojos y la boca del demonio de la guerra del vudú. Fíjate que tiene 2 cañones porque es un demonio de guerra. Entonces en el centro tiene la cara, que se nota claramente, las orejas a ambos lados y los cuernos. ¿Lo ves? ¿Puedes verlos? Sí. Donde están las astas que llegan al tambor, puedes ver la boca, y las astas que llegan a las hachas son los ojos. Y cuando lo ves así, entonces ves en el centro el demonio coronado con las lanzas arriba. Ese es el demonio de la guerra del vudú, o un demonio de la guerra del vudú, que es una alusión a ese pacto que se hizo en Cap Haitien. ¿Qué es lo que se ve, Guarionet, debajo de los 2 cañones? ¿Es que lo que es una corneta? ¿Qué es lo que sí, son cornetas de guerra que se usaban mucho los ejércitos para llamar a la guerra. Y entonces vemos también ahí los balines, que son las balas, ¿verdad? Los proyectiles que disparan estos cañones. Entonces, eso es para que podamos comprobar, ¿verdad?, lo que estamos diciendo, que Haití es sí un pueblo
que venía de África, un remanente de África, y que su creencia era el vudú. Ahí está el honor de Haití hacia el demonio de la guerra del vudú, a quienes ellos clamaron para que le dieran victoria. Una pregunta, ¿qué es lo que está encima del cañón izquierdo? Encima del cañón izquierdo, ese elemento, verde eso es la aquí. pólvora. Okay. Fíjate que también hay unos como una especie de bastones que se usaban para colocar la pólvora y luego colocar el balín encima de la pólvora, ¿verdad? Y luego entonces accionar encendiendo desde afuera con una mecha el cañón. Cuando hacía contacto con el fuego, entonces la pólvora explotaba y sacaba el balín volando por los aires. Veo que unas banderas, ¿verdad? Exacto, Rojas, esas son las banderas de Haití. Los laterales. Exactamente, un total de 6 astas que están dispuestas a mano derecha e izquierda en igual simetría. Y luego están esas banderitas de guerra que están allá atrás, son banderines de guerra. Por eso es que todo es alusivo a la guerra como tal. No hay algo que te diga ahí, queremos paz. Lo que pasa es que ellos entendían que tenían que luchar y que guerrear por su condición, porque tampoco podemos juzgar así, o sea, tenemos que verlo desde el contexto histórico, y es bueno que haga la aclaración. Lo que estamos hablando aquí no tiene ánimos alguno de incentivar ni xenofobia ni racismo, jamás. Nosotros amamos al pueblo haitiano porque es un pueblo que tiene también el honor de aún estando en desventaja, levantarse y crear el primer pueblo de negros libertos de América. Sí, qué bueno que se sepa. Me gustaría, Guarione, que tú repitas eso bien duro, claro. bien claro. Sí. Porque sabemos que hay muchas personas que son muy satanistas y realmente siempre el objetivo de este programa Somos Controversia, Salud y mucho más, es de edificar, es de llevar información a la sociedad dominicana, lejos de crear distancias, de crear odios, no, nada de eso. Y el día de hoy, pues nuestro escritor, Guarione Alcántara, está haciendo un análisis desde su punto de vista de todo lo relacionado a lo que ha sido territorio, población de Haití, así como su análisis de la bandera de Haití. Así es. Tú sabes que hay un dato que yo quiero hablarlo contigo, porque hay veces que nosotros vemos un ciudadano haitiano que llega aquí y de repente va a la calle y hace sus necesidades en la calle. Sí. Pero hay otros haitianos que tienen otro tipo de educación, que estudian, que trabajan y que luego tú lo ves que son el doctor fulano de tal, el abogado fulano de tal. Entonces, pero qué contradicción, qué controversia, porque ¿cómo es posible entonces que haya un tipo de negro haitiano? Porque negro tenemos nosotros y somos mulatos todos, pero hay un tipo de haitiano que es así. ¿Por qué, Guarionex? Bueno, lo que pasa es que tú sabes que cuando inició los procesos de la rebelión del negro contra el blanco en Santo Domingo, contra España y contra Francia, había un elemento que era muy de ellos, muy propios de ellos, que era me voy a rebelar contra el blanco, contra su educación, no quiero su educación, porque para mí es solo un algo más de lo que fueron las esclavitudes de ellos. ¿Para qué me sirve hablar español? Inclusive renunciaron al español. Wow. Dijeron, no quiero su español porque me hizo daño. No quiero sus costumbres porque son de amos, de que maltratan esclavos. No quiero su historia, no quiero nada. Y por eso ellos se despegan. Fíjate que inclusive Saint-Domingue es la evocación de Santo Domingo en francés. Sí. Y ellos se niegan a dejarle el nombre al territorio y prefieren utilizar el nombre de Haití. No porque amaran o quisieran tener conexión con los taínos, sino porque Haití era la tierra montañosa, la montaña que me dio libertad. Vamos a dejarle este nombre porque es el nombre de la montaña que nos dio libertad, donde realmente podíamos tocar nuestros tambores y ser libres otra vez como allá en África. Entonces, quiero que entiendas que ese haitiano que viene y hace eso es de los descendientes directos de los que renunciaron a la educación, de los que renunciaron, porque todavía en Haití hay gente así, que mantiene sus costumbres de sus antepasados. Y si quieres te lo compruebo. Por ejemplo,
Yo tengo un amigo que fue a Haití y él me dice que cuando él va a la casa, a donde lo invitan, él ve que hay una mesa que tiene forma de tumba y está en la misma sala y tiene una escritura en el idioma de ellos. Entonces él le pregunta al amigo, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué esa mesa tiene esa escritura? Y él dice, no, eso es una tarja. Y esto es una mesa, pero al mismo tiempo es el lugar de descanso de nuestro antepasado. Ellos ven eso como algo normal. Porque hay cosas que la gente tiene que entender. Haití tiene una cultura y tiene una creencia. Mira, te voy a decir algo. Hay ritos que se hacen con los mandatarios de Haití que no salen por televisión. Sí. Porque son rituales del vudú. Sí. Nosotros, nuestra mente y nuestra cultura no está preparada para ver eso. Que bañen de sangre al presidente vestido de blanco y que comiencen a tirarle fuego y a comer fuego y a pasar por vidrio y cristales y cosas así. Son cosas que nosotros no entendemos. Ahora, para ellos es totalmente normal. Por eso, en la mente de ese tipo de haitiano, él entiende que es como una rebeldía. Ah, no, yo vengo aquí y hago lo que hicieron mis antepasados, porque yo soy negro y yo soy de África. A mí me trajeron aquí obligado. Y eso me lo contó mi abuela. Eso es difícil. Eso es muy fuerte. Muy complicado. Y muy complejo, muy complejo. Por eso esa es la gran dificultad que tiene Haití, con querer conciliar tantos pensamientos, porque hay algunos haitianos que no, piensan diferente. Dicen, no, claro. Hoy, ¿por qué nosotros nos vamos a desligar? No, hay que aprender. Bueno que tú especifiques eso, hay que educarse. Entonces, hay unos que sí, otros que no. Que entonces, han mantenido esa cultura. Otra cosa que también vino con el tiempo era lo que eran los odios raciales entre ellos mismos. Wow. Porque recuérdate que tenemos, y esto es bueno que nos presten mucha atención los amigos televidentes o los amigos en las redes que nos ven. Fíjense que en Haití existía lo que era la mixogénesis, o sea, las razas que dieron inicio a lo que va a ser el pueblo. ¿Por qué? Porque había mulatos, descendientes directos de blanco, pero había mulatos que venían del cruce de un mulato con otro mulato, del cruce de un mulato con un indígena, del cruce de un mulato con un negro, autóctono de África, porque cada uno de ellos venía con características físicas diferentes. Habían uno que le llamaban los cabrizos, que eran como del color del cobre, o sea, que eran como un negro rojizo, que tenían el pelo como amarillo, crespo, pero entonces ya ese no se parecía al negro que vino de África. ¿Y qué ocurrió entonces con esas controversias raciales? Exacto. Cuéntame, entonces, con esa liga, con esa mezcla, ¿qué pasó eso ahí? trajo situaciones. Por ejemplo, habían algunos, y ahí viene lo que es el negro sambo, el grifo, el saltapatrá, el tercerón, el cuarterón. El saltapatrá, ¿y cuál es ese? Porque habían negros que inclusive le decían, ven acá, pero tú no te pareces al africano, tampoco te pareces al mestizo mulato. ¿Y qué eres tú? Salta para atrás. ¿Qué eres tú? Entonces, ahí se encontraban ellos en una disyuntiva, porque entonces, ¿ahora qué soy? Ahora ni soy africano, ni soy español, ni soy mulato, ¿qué soy? Salta para atrás. Salta para atrás. Entonces ahí comienza entre ellos mismos el rechazo racial y el mismo racismo. Inclusive eso se dio entre los líderes de Haití, porque el color que tenía Toussaint Louverture no era el que tenía Alexandre Pétion, no era el que tenía Christophe, porque ellos sí todos eran descendientes de africanos, pero algunos eran mestizos, mulatos. Entonces hubo en un momento dado hasta una guerra entre ellos mismos de los mulatos con los negros, porque los negros decían, estos creen que son blancos y nosotros no nos parecemos a ellos. Ellos tienen las costumbres de los blancos, mira cómo visten, mira cómo hablan. No se sentían representados. E inclusive esa es una de las raíces de la muerte de Jean-Jacques Dessalines. Dessalines se creía un francés, un descendiente de francés. Era buen mozo. Dessalines, bueno, yo como hombre no te puedo decir. No, porque tú dices que él se creía buen mozo. Pero si lo ves, te das cuenta que Dessalines era un poco más fino. O sea, si lo podemos decir así. Jean Dessalines no era como Toussaint Louverture. Okay. Entonces, te das cuenta que inmediatamente la clase me refiero a la educación, se le salía por los poros. Entonces él no se veía igual que los demás negros. Y ahí comenzó que
Era Popi. Exacto. Era Sí podemos un decir. Popi de ese tiempo. ¿Y qué Sí pasó podemos con ese decir Popi? así. Cuéntame. Que inmediatamente se encontró en una situación de poder, comenzó a gobernar para sus deleites y olvidar a los negros. Era como una repetición de lo que De lo hacían los mismo, franceses. de lo mismo. Pero esta vez protagonizado por los supuestos libertadores. Por ellos mismos. Y entonces eso es lo que motiva una insurrección del pueblo contra el mismo gobierno de Jean-Jacques Dessalines. Y es duro lo que voy a decir, pero es la verdad histórica. Haití se convierte con eso en el primer pueblo y único pueblo del mundo en asesinar a su propio padre de la patria. Ellos lo toman, lo machetean, lo picotean y la carne se la echan a los cerdos. Es algo muy fuerte, pero los demás líderes como que escarmientan con la situación que pasó con él y entonces asumen otra postura muy diferente. Y entonces dentro de ello el que descolla más es Alexandre Pétion, quien dura un poco más, o sea, tiene un poco más de poder sobre toda la población, pero desde ahí en adelante Haití se va a convertir en un pueblo con una situación de caos a nivel institucional, uno, a nivel social, dos, y a nivel político. Después Tres. de la Va a haber después de haber inestabilidad. asesinado Exacto, a su líder. a su líder, porque es que Porque se convierte ahora en el caos. porque tú sabes que el vudú que ya exigía sangre, ¿verdad? Sí. Y al ser exacto, sacrificio, y al saber que entonces todo era en honor a la guerra, al dios de la guerra, entonces se concibió que todo se podía conseguir usando la violencia. Usando la violencia. Tú no me gobiernas bien, uso violencia contra ti y te saco. Y te mato y se acabó. Y lo logramos. O sea, ni siquiera pensaban en, no, vamos a hacer esto, no. Te saco, o sea, te que mato. no había acuerdos. No había acuerdos. Por eso es que yo decía que ahorita el lienzo dice que la unión hace la fuerza. Pero es que en Haití es imposible. No se ha podido lograr una verdadera unión porque no se ponen de acuerdo. Porque cada uno de ellos tiene... Tú estás planteando aquí una gran controversia. Claro que sí. ¿Verdad que sí? Desde tu punto de vista como historiador, ya que tú has ido haciendo ese recorrido tan amplio, tan importante, que hemos entendido muchas cosas, ¿verdad?, que desconocíamos. ¿Por qué no se da esa unión? ¿Incide el vudú? Incide el vudú, pero al mismo tiempo también las cuestiones propias de la evolución del mismo Estado. Porque recuérdate, o de la misma sociedad. ¿Por qué te hablo de vudú? Porque tú me hablas de sacrificios, sí, claro que sí. Porque me hablas de sangre, claro porque que sí. me hablas de ofrendas, claro que sí. porque me estás hablando de todo eso. Entonces, desde tu punto de vista como historiador, ¿influye el sí vudú? o no Claro el vudú que sí. en esa falta de unidad? Yo creo que sí, porque aunque hay intereses también, porque ahí confluyen una serie de factores. El principal, la creencia, porque tú sabes que esa creencia, en cierto modo, es una evocación al diablo, a Satanás y a los demonios. Y si yo le rindo culto al dios de la guerra, claro, no lo estoy culpando, vuelvo y te repito, es el hombre y sus realidades y sus decisiones. Ellos se ven frente a una esclavitud, se ven en desventaja frente a los españoles, frente a los franceses, no tienen cómo defenderse. ¿Qué hacen? Se hacen de su creencia, me gusta de sus mucho hechizos. esa parte, tú como historiador que acabas de compartir, porque es bueno señalar que en este tema que es muy espinoso y muy complejo, así es, no se está juzgando. No se está juzgando. Se y por está tratando una evolución y cuáles son las razones específicas exacto. de por qué hay tantas preguntas que muchos nos hacemos. Entonces fíjate que es importante, muy importante lo que tú estás diciendo, porque cualquiera que nos escucha hablar sin saber el contexto en el que estamos hablando, creería que nosotros estamos, no, pero ellos vinieron aquí a detractar a Haití. No, nosotros vinimos aquí a hablar las realidades, la realidad histórica y el porqué de las cosas, el porqué de la situación actual de Haití. Bueno, desde el no ponerse de acuerdo entre ellos mismos, el no tolerarse entre ellos mismos a nivel racial, el no comprender que yo soy, aunque sea mulato, hijo de blanco, también soy negro como tú, aunque yo no sea africano, que no haya venido de allá, sea hijo de los que vinieron aquí. Bueno, esta cuestión crea desunión en ellos, desencuentros.
Entonces, inmediatamente vemos todo eso, vemos también el asunto de la violencia, y a través de los años, la sociedad se volvió violenta y se volvió cada vez más, retrógrada en ese sentido. Surgen los empresarios, surgen la gente que tenía otro descendiente más directa de franceses, haitianos más blancos, cada vez más blancos, mulatos muy claros casándose con blancos franceses y de otras, de otras nacionalidades. Y entonces esos haitianos nuevos blancos, ¿verdad? Crean una especie de nueva élite racial que genera caos para vivir del caos, que es lo que vemos hoy día, lamentablemente. Muchísimas gracias, Guarioné, de verdad, de todo corazón, por compartir con nosotros otra parte más de este recorrido que estamos haciendo por la historia de la República Dominicana, así como la historia de Haití. Quiero pues agradecer infinitamente a Conexión La Voz de la Mujer por la invitación que me tienen para mañana al almuerzo en conmemoración al Día Internacional de la Mujer en la Asociación de Mayoristas en la avenida 27 de febrero, esquina Doctor de Filló, a las 11 de la mañana. Gracias de verdad de todo corazón a la señora Dinora por esta invitación. Allí estaremos si papito Dios lo permite. Gracias de verdad, Guarioné, por compartir con nosotros tus grandes conocimientos sobre estos temas tan espinosos, tan complejos y que generan tantas controversias. Continuaremos con la cuarta parte del recorrido por el mundo de la historia dominicana. Así que ya ustedes saben, soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia. Será hasta mañana si papito Dios lo permite. Bye.